quién sabe cómo alguien salió. Al paso ahí está Lupita. Dije, ¿qué pasó con Lupita? Aquí anda, Thais, nada más que mi internet ha dado un poquito lento y por eso no voy a cámara. Pero Ah, aquí estoy. Adelante. bueno, pues vamos a empezar esta sesión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Divino, Espíritu de paz, te suplicamos que esta tarde vengas a nuestra mente y a nuestro corazón y nos introduzcas en los misterios de Dios a través de su poesía, de los salmos. Esta poesía orante que dirige el pueblo de Israel a ti, Dios de bondad, que sea para nosotros también fuente para poder orar y encontrarnos contigo a través de los salmos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a prender un ventiladorcito que se puso como muy caliente aquí. Esperen un segundito. Muy bien, pues vamos a empezar esta sesión en donde vamos a hablar de los salmos, hacer una introducción a los salmos. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, pues vamos a empezar este tema con una bibliografía. Ah, la semana pasada también no les di la bibliografía, ¿verdad? Y dijimos que yo les iba a dar una bibliografía. Creo que sí. Bueno, pues aprovecho, ahorita vemos la bibliografía de los salmos, pero antes les doy bibliografía sobre escritos sapienciales y bueno, escritos sapienciales que vimos la semana pasada, que hablamos sobre Proverbios, Job, Eclesiastés, es decir, Coelet, Sabiduría y Eclesiástico vencirá. Entonces, este quizás es el más completo, el manual más completo, se llama Libros sapienciales y otros escritos de Víctor Morla Asensio, es el biblista, en mi opinión, en lengua castellana de los escritos sapienciales más completo y se vende en Verbo Divino. Así es que está muy al acceso. Hay una nueva edición que me imagino que está completada. Entonces, esta es la antigua del 94, pero pueden adquirir la nueva versión. Entonces, de libros sapienciales. Y también de lo que yo siempre les he recomendado, de la colección Biblioteca Bíblica Básica, BBB, tenemos también la introducción a la literatura sapiencial. Y entonces aquí están Proverbios, Job, Coelet, Sabiduría y Eclesiastes. Entonces, pues este también es muy bueno para que ustedes puedan completar sus estudios y profundizar en ello, o alguno que da catequesis o lo que sea, pues también enseñar. Y sobre los salmos, pues recuerden que aquel que mejor trabajó los salmos en el finales del siglo pasado fue Luis Alonso Shekel. Alonso Shekel de su apellido, él es un español, que trabajó mucho los salmos desde la perspectiva de la poesía. De hecho, la mejor traducción de los salmos es suya. Entonces, pues tiene varios volúmenes que también se venden en Verbo Divino. Luego, uno de los autores que vamos a utilizar o ahora en una estructura que vamos a presentar, que para mí fue muy rica, es de Walter Brueggemann. Se llama El mensaje de los Salmos, un comentario teológico. Entonces, este también es muy valioso. Luego, en la editorial San Pablo hay un libro pequeñito, pero muy valioso, de Romano Guardini, que habla de la sabiduría de los salmos, y es una lectura más orante de los salmos. Entonces, si ustedes dijeran, ay, me gustaría para mi propia oración personal o para dirigir alguna oración, pues les recomiendo Romano Guardini. Después, Michel Bourges tiene un librito hay una colección en Verbo Divino que son cuadernillos bíblicos, y él tiene uno de los Salmos y Jesús, Jesús y los Salmos, porque recuerden, lo vamos a ver más adelante, que los salmos son leídos desde una perspectiva cristológica.
¿no? Pensando en Cristo como aquel que cumple todo lo dicho en los salmos. De hecho, la liturgia de las horas es eso, la salmodia aplicada a la vida de Cristo. Entonces, él explica esta relación de los salmos y Jesús, Jesús y los salmos. Luego, Marina Manati tiene un librito también pequeño de orar con los salmos, que puede ser valioso para ustedes. Este mismo de Víctor Morlasencio, que les acabo de enseñar, hay un apartado que habla sobre los salmos. Y en la Biblioteca Bíblica Básica, esta colección que para mí es muy valiosa, aquel que escribe sobre los salmos es Conrad Schaeffer, que fue un gran profesor de la Universidad Pontificia de México, benedictino. Ahora lo han enviado a Guatemala y entonces ahora pues será profesor en Guatemala y está ya como monje benedictino. Entonces, pues bueno, esta sería la bibliografía. ¿Hay alguna pregunta sobre estos libros? ¿No? Bueno, sí, muy bien. Solo que la mayoría están en verbo divino, ¿verdad? Sí, yo voy a Verbo Divino y se me acaba mi quincena. Sí, me imagino. Sí, es muy precioso. de librería, la verdad, tiene mucho sobre Biblia, entonces ahí encuentran la gran mayoría de los libros. Entonces, Muchas bueno, gracias. de nada. Muy bien, pues vamos a hablar hoy un poquito de los salmos, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con esta pregunta obligatoria. ¿Qué son los salmos? ¿Cuál es el sentido original de los salmos? Lo primero que me gustaría decir es que los salmos, pues en realidad son actos religiosos. A través de los salmos, el creyente o la comunidad, pues lo que hacen es profesar sus creencias, expresar sus sentimientos espirituales y se incitan a la acción, ¿no? Obviamente después de haber hecho oración utilizando el salmo, pues la persona se compromete, ya sea, por ejemplo, un salmo de lamentación a un cambio de vida o un salmo de alabanza, pues a mantener esa alabanza en el día a día, o salmos más de sabiduría, donde hablan, por ejemplo, de la palabra de Dios, y entonces pues se compromete a adherirse a esa palabra de Dios. Entonces, bueno, pues esto es lo primero. Pero también hay que tener claro que los salmos, aunque son actos religiosos, no pretenden exponer un tratado de teología, aunque contienen teología, porque obviamente pues están expresando una creencia, una fe, pero hay otros textos bíblicos que sí son más teológicos. La intención es realmente realizar una oración, un acto religioso. Entonces, esto nos conecta directamente a los salmos como oración. De hecho, su nombre en hebreo es Sefer Tehilim. Tehilim es oraciones en plural. Entonces, y Sefer libro de los salmos, de las oraciones, perdón. Entonces, vamos a ver que pues los salmos en realidad fueron compuestos para eso, para ser rezados y para ser meditados en el contexto de una comunidad creyente y para la liturgia. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque es la oración pública de Israel. De hecho, se solían recitar los salmos en el templo mientras estaba haciendo el sacrificio y acompañaban al sacrificio, ¿no? Al final, también el sacrificio es un acto de culto a Dios y este acto de culto estaba unido con estos salmos. Es esta oración comunitaria que se realiza en comunidad y a la vez para la liturgia. Y esto nos ayuda mucho a comprender la liturgia de las horas, que en el fondo tiene este trasfondo judío y que para nosotros pues es esta oración pública en donde pues nosotros nos unimos a la oración de la iglesia, cuerpo de Cristo, para alabar a Dios. Los salmos pues de hecho surgen de un sobrecogimiento interior de un ser humano que se dirige a Dios en la oración, ya sea como individuo, como dijimos, o como comunidad, que es más común que los salmos se reciten en comunidad, pero también vamos a encontrar lamentaciones individuales, por ejemplo. Entonces, esto nos ayuda a comprender que han sido personas, seres humanos como nosotros, que parten pues de esta experiencia profunda de oración y que verbalizan su oración, la ponen por escrito y la comparten a la comunidad. Y por eso nos es tan fácil orar con los salmos. Al final conectamos con esta experiencia de alguien más que ha orado
con estos salmos que los ha convertido en oración y por lo tanto, pues para nosotros también nos es fácil orar con ellos. Además, es importante entender que los salmos es una colección de oraciones o incluso una colección de colecciones. Vamos a ver que hay ciertos salmos que son parecidos, que se pueden agrupar. Hay unos, por ejemplo, que se llaman los salmos de subida a Jerusalén y se cree posiblemente que se recitaban cuando los judíos iban, cuando eran las grandes fiestas, la Pascua, Sukkot, Shavuot, las grandes fiestas, pues iban en peregrinación e iban recitando salmos. Y hay una serie de salmos que son de subida a Jerusalén, que se cree que posiblemente se recitaban mientras se dirigía a Jerusalén, ¿no? Qué bonito es, de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y entonces la gente se preparaba con estos salmos. Y esta colección pues es una colección oficial en el sentido de que son las oraciones oficiales del pueblo judío. También cada uno puede realizar sus propias oraciones a Dios, pero estas son las oraciones pues que están como avaladas, por así decirlo, y que son institucionales. El destinatario de estas oraciones siempre es Dios al final, y por lo tanto se puede considerar como una literatura dialógica. Es el hombre que quiere entrar en diálogo con Dios y que le interpela a través de estos salmos, a veces de una manera muy extrema, ¿no? Porque los salmos son muy sinceros, parten de las realidades humanas tal cual como son. Y entonces a veces pues son salmos en donde reconocen que no ven a Dios, ¿dónde está Dios? ¿No? Dios no se hace presente, o yo busco tu rostro, Señor. Entonces son salmos que pues hablan a Dios, interpelan a Dios, y por lo tanto vemos que estos salmos, que son como este diálogo, es el lenguaje de Israel a Dios, ¿no? Desde una alabanza profunda, pero también hasta la expresión de duda, de lamentación o de enojo. Vamos a ver algunos salmos que también tienen este tinte. Y entonces nos hacen entrar en esta relación de Dios con el hombre. Y por eso son para nosotros herramientas para nuestra propia relación con Dios. Voy a quitar, perdónenme, el WhatsApp, que suena mucho, que lo tenía activo para entrar a la sesión, pero lo voy a quitar para que no nos suene y no nos distraiga. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta de esta definición de qué son los salmos como actos religiosos y los salmos como oración a Dios? Todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver la estructura. El número oficial de los salmos es el número de 150 salmos, pero vamos a ver que, no sé si les ha pasado, que a veces en la liturgia tenemos un salmo con un número, pero luego en nuestras Biblias el número es otro. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver aquí dos columnas. Vemos por un lado la columna de la Biblia hebrea, que es la Biblia que utilizaban los hebreos, y luego la Biblia del griego, que sería la Biblia de los 70, de donde fue traducido al latín, a la Vulgata, y utilizado en la liturgia en latín. Por lo tanto, esta primera fila que vemos de griego-latín es la que vamos a encontrar en la liturgia. Y la columna que vemos de hebreo la vamos a encontrar en nuestras Biblias. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la Biblia griego-latina? En la traducción se separaron algunos salmos. Entonces, por ejemplo, el 9, aquí vemos que coincide con el 9, pero es 9a y 9b. Y entonces se dividió en dos. Y entonces esto pues ya nos distorsionó todo. Y así vemos, este cuadrito muestra la relación entre unos y otros. Aquí, por ejemplo, el Salmo 116 también. Los primeros versículos se encuentran en el 114 y los segundos versículos en el 115. Entonces, bueno, pues esto fue lo que pasó. También vean el Salmo 147, se dividió en dos y es el 146 y 147.
Entonces, bueno, pues en realidad tenemos la misma cantidad de salmos y son los mismos salmos, solamente que en una Biblia están divididos en dos y en otra Biblia no está dividido y luego otro salmo está dividido en dos y así. Entonces, bueno, este cuadrito nos puede servir como comparación. Ahora, además, pues en esta estructura vemos que vamos a encontrar una introducción en el Salmo primero, que va a ser la apertura al Salterio, que es un salmo muy bonito que empieza hablando de quiénes son los felices, quiénes son los dichosos. El día de hoy vamos a leer sobre este salmo. Y pues al final es como una puerta de entrada al Salterio, en donde el hombre escucha un mensaje claro. Tú quieres ser feliz, tú quieres ser dichoso, tienes que meditar la Torah día y noche. Por lo tanto, esta puerta de entrada lo que le está diciendo al lector es, si tú lees y vives lo que estos 150 salmos te presentan, serás feliz, serás dichoso. ¿No? Lo vamos a analizar cuando reflexionemos sobre el Salmo primero. Y la conclusión es el Salmo 150, que es una extravagante invitación a la alabanza. Vamos a ir viendo cómo el salterio va pasando progresivamente de salmos más de lamentación, etcétera, para salmos de alabanza. Termina como hacia una alabanza, va como escalando, ¿no? Hasta terminar en esta gran alabanza sobre toda la creación. Es un acto de adoración, de alabanza, de gratitud, de asombro. Y al final, pues este Salmo 150 lo que hace es decir, el resultado de la vida que se vive bajo la Torah, como lo indica el Salmo primero, es esta alabanza sin límites, este gozo, ¿no? No solamente del hombre, sino de toda la creación. Entonces vamos a ver cómo pues tiene como una estructura, pero también tiene una progresión, ¿no? Desde la apertura del salterio hasta llegar pues a la plenitud de la alabanza. Además, pues podemos dividir el salterio en 5 colecciones. A veces se utiliza dividirlo así. Primero del Salmo 1 al 41, que contiene poemas memorables, dramas de lucha del alma con Dios, etc. Luego del Salmo 42 al 72 hay muchos salmos de David. Recuerden que la tradición adjudica al rey David la composición de los salmos. ¿Por qué? Porque el libro de Samuel dice que David era tocaba el arpa, ¿se acuerdan? Cuando se presenta con Saúl y Saúl dice, tráiganme a David porque como toca el arpa, es músico, me va a serenar, ¿no? Y de hecho, los salmos, Mishmor, que significa arpegiar, eran salmos, siempre tenían música, ¿no? Había alguien que tocaba el instrumento y luego se recitaban cantando. Y entonces, pues por eso se conecta con el rey David. Sabemos que el rey David no compuso los salmos, pero es una autoría para darle un puesto, un valor a los salmos, así como se dice que Moisés escribió la Torá, la ley, y Salomón escribió la sabiduría, es para darle una autoría a los libros. Entonces, del capítulo 42 al 72 vamos a tener muchos salmos de David, poemas evocativos, también algunos menos explícitos, pero bueno, tenemos esos salmos. Luego de los salmos 73 al 89 vamos a encontrar poemas de referencia histórica de carácter internacional. Y del 90 al 106 vamos a haber introducido mucho el uso del nombre Yahvé. En otros salmos se utiliza más bien el nombre Elohim. Y vamos a ver que por primera vez se entona el aleluya y se celebra lo que Dios hizo por mediación de Moisés. Y a partir del Salmo 107 al 150 hay una alabanza continua hasta que se detiene en el Salmo 119, que es un salmo que habla de la palabra de Dios con todas las letras del alfabeto. Luego alguna serie de lamentos, pero pocos. Y ya del 120 al 134 tenemos los cantos de subida o de peregrinación, que son los que yo les dije, que son estos salmos de
de qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, todos estos salmos que van en su vida a Jerusalén, y termina con unas grandes aleluyas. Entonces, de esta manera, pues vemos esta progresión de los salmos, y pues esto es el modo en que algunos dividen los salmos. Pero también pues se puede hacer una división transversal, y esto sería a través de los géneros literarios. Vamos a encontrar varios géneros literarios en la poesía sálmica, y pues también podríamos unir todos los himnos, todos los cantos de realeza a Yahvé, etc. Entonces, ¿qué géneros literarios vamos a encontrar? El himno, que es un canto que se dirige exclusivamente a Dios, serían himnos. Luego, cantos de entronización o realeza de Yahvé. Recuerden que hay varios cantos que se cree que acompañaban el momento en que se coronaba al rey, y entonces son cantos de realeza, pero al final, pues el único y verdadero rey es Yahvé. Y entonces, pues se hacen cantos, sí de el rey, pero especialmente pues apuntando a Yahvé. Luego vamos a ver cantos de operación, o sea, para Jerusalén. También vamos a ver acciones de gracias o Eucaristía, que saben, no la Eucaristía cristiana, sino que como saben, Eucaristía significa acción de gracias, entonces salmos de acción de gracias. Luego vamos a ver una serie de súplicas, ya sean nacionales o individuales, y las individuales se dividen en súplicas de aquel que está perseguido, de aquel que está enfermo, del inocente, que está acusado y que realmente no tiene culpa. Vamos a ver también salmos de confianza, tan bonitos, ¿no? El Señor es mi esperanza, es mi escudo, es mi refugio, esos salmos tan bellos. Salmos reales, que son estos que les comentaba yo también de los salmos al rey. Liturgias, que pueden ser distintas, acompañan ciertas liturgias. Y después salmos penitenciales, que es pues de reconocimiento de las propias culpas, como por ejemplo el Salmo 50, que lo llamamos el Miserere, o Salmo 51, dependiendo de la numeración. Y los últimos son salmos sapienciales. Estos salmos sapienciales son los que hablan de la sabiduría, por ejemplo, el 119, que habla de la palabra de Dios, o el primero, Salmo 1, también es un salmo sapiencial que le dice al hombre cómo debe vivir para ser feliz, que es muy propio de la literatura sapiencial, como vimos la semana pasada. Entonces, bueno, en términos generales, pues estos serían los géneros literarios, y al final, pues también podemos dividir los salmos de esta manera, con géneros literarios. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Muy bien. Ahora, me gustaría presentar una estructura que para mí fue sumamente valiosa. Esta estructura, como ya les digo, es de Brueggemann. Y Brueggemann presenta 3 tipos de salmos: salmos de orientación, salmos de desorientación y salmos de nueva orientación. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos, porque la sesión de hoy vamos a hacer un ejercicio con un salmo de orientación, y la próxima semana una exposición de un salmo de desorientación y un salmo de nueva orientación. Además, considero yo que esta estructura es muy valiosa para poder encontrar un salmo que corresponda a la situación en la que nos encontramos. Ahorita vamos a describir cada una de las situaciones de orientación, desorientación y nueva orientación, pero nosotros podemos identificar en nuestra vida en este momento dónde me encuentro en orientación, me encuentro en desorientación o nueva orientación, y así poder buscar un salmo que se adapte a esta situación de vida en la que nos encontramos. O como les mandé en el ejercicio de esta semana va a ser pues describir una situación de una persona que uno encuentra en la parroquia o en donde haga su servicio como agente pastoral, y pues describir esta situación y luego proponer qué salmo le sugerirías a esta persona para rezar en base a este esquema de orientación, desorientación y nueva orientación, porque creo que es muy valioso, ¿no? Es muy fácil de poderse conectar con estas situaciones vitales. Entonces, vamos a empezar con los salmos de orientación. Estos salmos, según Brueggemann,
son salmos que corresponden a épocas de bienestar, momentos en nuestra vida en donde no hemos tenido grandes complicaciones, en donde la vida es serena. De hecho, pues son momentos en donde no cuestionamos a Dios, en donde pues confiamos en Él, en su bondad, en su misericordia, en su voluntad, nos adherimos a Él sin mucha preocupación, expresamos pues la belleza de vivir nuestra fe, la belleza de todo lo creado, del modo en que Dios creó la realidad, etc. Entonces, bueno, pues estos salmos suelen expresar sentimientos como alegría, bondad, confianza en Dios, etc. Entonces, bueno, aquí les puse algunos ejemplos, por ejemplo, los cantos de creación, que pues cuando uno está en un momento de orientación, de manera muy fácil ve la realidad positiva y termina concluyendo cuán grande es Dios al contemplar toda la creación. Cantos de la Torá o de la ley, que es que yo también les dije, el 119 canto de la palabra de Dios, que también son salmos en donde pues se adhiere uno con facilidad a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a su voluntad, como que uno no reclama, ¿no? Simplemente pues sabe que Dios es bueno, bondadoso, se ha manifestado con bendiciones para su vida, entonces pues todo es así, calmado. También salmos sapienciales de sabiduría y cantos de retribución. ¿Cuál es la retribución? ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? La teología de la retribución es que cuando tú haces cosas buenas, eres bueno, recibes bienes, cuando eres malo, recibes bienes. Que esto es propio sobre todo del libro de Proverbios y un poco del libro de Eclesiástico, Ben Sira, pero después vemos que Coelet y Job cuestionan justo esta teoría de la retribución, pero pues vamos a tener algunos salmos de retribución, donde pues con facilidad uno dice, claro, pues yo he sido bueno y entonces tengo puros bienes y pues estos pobres que han sido malos, pues se merecen lo que tienen, ¿no? Entonces, pues claro, uno está en una situación donde no está sufriendo y pues ve un poquito la realidad de esa manera. Sin embargo, Brueggemann además presenta salmos de desorientación. Estos serían salmos que brotan de épocas de angustia, de épocas de daño, de sufrimiento, de muerte, pues en general momentos en la vida en donde nosotros pues hemos tocado, ¿no? el fondo y estamos en una situación de profunda dificultad, oscuridad, quizá alejamiento de Dios. Y entonces ya no estamos en esta situación de orientación en donde estamos felices recitando salmos de la creación y reconociendo qué grande y bella es la Torá y diciendo los buenos cuántos bienes reciben, sino que al contrario, ¿no? Quizá podemos estar incluso enojados, no pueden expresar cólera, pueden expresar resentimiento, compasión de sí mismo. Hay salmos el salmo, por ejemplo, que recitamos el viernes en completas, que es tan dramático que pues lo recitamos el viernes porque así nos identificamos con Cristo en su pasión. Pero son salmos fuertes, ¿no? Que expresan situaciones de profundo dolor, incluso a veces de abandono de Dios. También pueden expresar odio. De esta manera vemos que pues en el salterio se vale decirle todo a Dios, ¿no? No tenemos que ir con pincitas para hablarle a Dios con reverencia y alabanza, sino que a veces le podemos decir, estoy en una situación de sufrimiento, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Qué no te das cuenta de tanto dolor, etcétera? Entonces, bueno, pues tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, salmos de lamento personal o lamento comunitario, salmos penitenciales o salmos pues simplemente expresan un sufrimiento interior. Todos estos ejemplos pueden servirles para momentos en donde ustedes o alguna persona se sienta en desorientación y pues al final ponen en nuestros labios palabras que nos gustaría pronunciar. Y después tenemos los salmos de nueva orientación que presenta Brueggemann. Y él lo que dice es que son los salmos que se recitan cuando la persona experimenta nuevos dones de Dios, pero no tanto como la orientación, que simplemente se habla de las bendiciones de Dios, sino que suelen ser
precedidos por la desorientación. Es decir, pues nosotros, después de momentos de angustia, de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, pues de repente experimentamos que Dios escucha nuestra plegaria, atiende a nuestras súplicas e interviene en nuestra vida. Y entonces cambia la situación en la que nos encontrábamos y a través de estos dones inexplicables que solo se pueden atribuir a la intervención de Dios, pues expresamos gozo, admiración, alabanza, acción de gracias, asombro, deleite, ¿no? Que son todos estos sentimientos que son propios de los salmos de Nueva Orientación. Y pues aquí también nos podemos servir de salmos que pueden irnos dando palabras que nos ayudan pues para poder alabar y agradecer a Dios por sus dones. Entonces tenemos cantos de gracias, ahí hay varios, el 30, 40, 138, etcétera. Cantos de acción de gracias de la comunidad, ¿no? Acuérdense que tenemos algunos individuales y algunos comunitarios. También los cantos de entronización y de realeza son importantes porque al final están reconociendo a Dios como rey. Que recuerden que el rey era aquel que tenía que velar por su pueblo y ofrecerle la justicia, es decir, siempre darle a los necesitados pues lo necesario para vivir, ¿no? Los más vulnerables. Entonces, pues nosotros antes del Salmo de Nueva Orientación nos encontramos en una situación de vulnerabilidad y con la Nueva Orientación reconocemos a este rey que ha sido justo, que ha velado por nosotros, que no nos ha abandonado, que ha salvado a su pueblo. Entonces, los cantos de entronización y de realeza también se pueden utilizar en momentos de Nueva Orientación. Y por supuesto, los bellísimos himnos de alabanza, que como ven ya están casi al final del Salterio, 117, 135, 103, 103, etcétera, hasta el 150, este gran salmo de alabanza. Entonces, bueno, pues en esto nos vamos a ejercitar, esto es en lo que vamos a centrar nuestra exposición sobre los salmos, entonces no se preocupen porque vamos a ir ahondando en ello, pero ¿tienen alguna pregunta o tienen alguna duda sobre esta estructura? Sí, lo que pasa es que yo he visto personas que hacen uso de los salmos, no sé si sea correcto, pero por ejemplo, que para protegerse de brujerías. O dicen que otros que para la prosperidad o que para protegerse de robos, secuestros, los pegan en su ventana o los traen en un papelito en la cartera y entonces no sé si eso sea correcto. Pues mira, realmente lo único que sería negativo sería si uno considera como si fuera una magia. Es decir, yo trayendo en mi cartera el salmo impreso, nada me va a pasar. Eso es mágico y la fe nunca ha sido así. Ni siquiera los sacramentos, ¿no? Así son ritos complejos que contienen todos unos elementos para que realmente suceda la transmisión de la gracia de Dios. Entonces, con Dios, en la relación con Dios, nada es mágico, sino que todo es un proceso. Sin embargo, realmente los salmos son para nosotros herramientas que nos sirven para conectar con Dios, para referirnos a Dios, porque a veces nosotros no tenemos las palabras para hablar con Dios. Y los salmos son esta bellísima tradición de siglos, porque los salmos no se compusieron en un día que una persona se sentó y escribió todos los salmos, sino que es como dijimos, una colección de textos compilados durante siglos de la oración del pueblo de Israel, que ha recitado esta oración por años y años y años y años y años. Y la sigue recitando actualmente los judíos y actualmente también los cristianos en todas sus denominaciones. Por lo tanto, los salmos, pues, son para nosotros herramienta, medio para poder expresar nuestra oración a Dios, porque a veces no tenemos las palabras. Entonces, si la persona recita ese salmo para protegerse de la brujería, pues sí, es importante que recite el salmo, porque ese salmo, pues es un salmo en donde él se sabe protegido por Dios, porque la brujería existe y Dios nos tiene que proteger de la brujería. ¿Qué es lo que estaría mal? Que él pensara que pronunciando estas palabras, mágicamente se le crea una burbuja a su alrededor y nada le va a suceder, porque el salmo, recitar el salmo, ha sido suficiente como para alejar
al espíritu del mal provocado por la brujería. Eso sería lo negativo, ¿no? Que en el fondo nosotros lo llamamos superstición. ¿No? En cambio, cuando nosotros utilizamos los salmos como medios para hacer súplicas a Dios, para reconocer nuestro pecado y hacer una lamentación, para hacer una acción de gracias a Dios, los estamos usando correctamente. Entonces, más bien, pues simplemente habría que atender a las actitudes profundas del ser humano, preguntándose, o sea, ¿cómo considero que este salmo va a protegerme? ¿Creo que es mágico? Pues entonces estás cayendo en la superstición. Pero si simplemente es para mí un medio para poder suplicar a Dios su protección, lo estás haciendo bien. ¿Sí? No sé si se sirve esta respuesta. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Buenas tardes, Thais. Perdona, tuve problemas con internet, pero estabas diciendo que los salmos que se atribuyen a David no son de David. No, no, Ok, no. ok. Es realmente, no solo en la Biblia, sino en los textos de la antigüedad, se atribuían a grandes personajes, porque de esa manera se les da a una autoría, así se llama, ¿no? Es como darle un peso. Pero los salmos son salmos muy complejos, la mayoría de ellos tienen una composición de varios siglos y son puestos por escrito de manera tardía, ¿no? Entonces, el libro de los salmos compuesto así como tal es tardío. Entonces, se atribuyen a David para darle este valor. Es lo mismo que les decía el Pentateuco, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomios, no lo escribió Moisés, pero se le atribuye a Moisés porque él fue el mediador de la ley. Lo mismo los libros sapienciales. Ningún libro sapiencial lo escribió Salomón, pero la tradición consideraba que Salomón era un rey sabio porque le había pedido a Dios la sabiduría. Entonces, pues, ¿a quién le iban a atribuir la sabiduría? Pues obviamente a Salomón. No se le iban a atribuir a Jeroboam, que había pecado contra Dios. O sea, Ok, muchísimas gracias. Que le da esta autoría. Sabía de los otros, pero de David siempre pensé que había sido él. No sé por qué. Gracias. Muy bien. Entonces, yo solo quisiera hacer un comentario. Me gustó, bueno, yo tenía la idea de que no podía manifestar o mencionar mi enojo a Dios. Y me encantó saber que hay salmos en donde se vale decir, oye, me siento mal, esto no me gusta, esto quisiera que fuera diferente. Y logré hacerlo en alguno de los ejercicios espirituales y es algo muy bonito saberte abrazada, querida, y por Dios, aunque estés enojada o aunque estés en contra de lo que está pasando, como que sentí un abrazo muy grande y muy fuerte. Y me gusta saber que hay salmos también así. sí, muchas gracias por lo que nos compartes. Son muy humanos los salmos. Al final expresan realidades de la vida humana muy complejas, en donde todos nos podemos sentir identificados y utiliza imágenes muy poderosas, como siento que he descendido a la fosa, ¿no? Hay uno que dice eso, o me encuentro como un pájaro dentro de una jaula, ¿no? Y mis enemigos me acechan, o sea, como que utilicé imágenes muy poderosas. O hay un salmo muy fuerte que dice, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me pegue la lengua al paladar. O sea, es una imagen muy fuerte que, pues, uno que se le pegue la lengua al paladar sería un dolor espantoso, no podríamos ni hablar, ¿no? Y entonces, pues sí, el salmo toca las realidades humanas, que es una cosa que vamos a hablar más adelante, y las toca de manera muy existencial, porque al final son personas que desde su experiencia escriben esta poesía y dirigen estas oraciones a Dios. Entonces, nos es muy fácil conectar con esos sentimientos. Entonces, pues sí, vamos a encontrar también salmos que expresan enojo, que expresan pues situaciones en donde se encuentran, como les decía, pues quizá abandonados por Dios, que buscan a Dios y no lo encuentran, ¿no? Como que pues esta realidad es que todos nosotros vivimos. Muy bien, pues vamos entonces a ver la cristología de los salmos. Como les decía, pues en general la Biblia por los primeros cristianos fue leída a la luz de Jesús, del misterio pascual, de su muerte, pasión, muerte y resurrección. Entonces, desde los
desde las cartas paulinas hasta los evangelios mismos, leen el Antiguo Testamento en clave cristológica. Pues también sucede con los salmos. Entonces, pues vamos a hablar de los salmos en Cristo. ¿Quiénes fueron los primeros que interpretaron los salmos de esta manera? Como les he dicho, las primeras comunidades cristianas. Entonces, el sentido alegórico de los salmos le permitió darle un enfoque cristológico, entender que en Cristo se cumple todo lo dicho en los salmos. Pero también se le da una lectura escatológica del final de los tiempos. Esta lectura escatológica comprende el pasado a partir del futuro. Y entonces vamos a ver que se da la lectura de los salmos a la luz del futuro. ¿Cuál fue el futuro? El misterio pascual, la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y vemos que en realidad los salmos no cambian, pero se leen con una nueva clave de lectura, que es el horizonte de la revelación y la experiencia cristiana. O sea, a raíz de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la lectura de los salmos le da todo un nuevo valor, un nuevo horizonte que va a ser precisamente la experiencia cristiana. Entonces vamos a ver cómo San Agustín nos dice, o dice esta frase, que Cristo cantó y sigue cantando los salmos de tres maneras. Primero vamos a ver que Cristo cantó los salmos con su voz. En segundo lugar, cantó los salmos con su vida. Y en tercer lugar, canta los salmos con su cuerpo, que es la iglesia. Esto lo dice San Agustín. Entonces vamos a profundizar en ello. Primero vamos a ver cómo Jesús canta los salmos con su voz. En primer lugar, pues tenemos que recordar que Cristo pues era judío y formaba parte de su tradición el rezar con los salmos. Por lo tanto, Cristo hizo suyas estas oraciones. De hecho, por ejemplo, el salmo que se coloca en boca de Jesús en el momento de su muerte, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues en realidad nos manifiesta que Jesús conocía, sabía de memoria, recitaba los salmos y en el momento de su muerte recita un salmo de manera espontánea a Dios. Es el modo en que se dirige a su Padre. Entonces, pues vemos que esto es lo primero. Él rezó los salmos como cualquier otro judío y pues recibió los salmos como la herencia de su pueblo judío. Luego, vamos a ver cómo Cristo cantó y sigue cantando los salmos con su vida. Vamos a buscar Lucas 24:44. Si quieren lo voy a leer yo. Lucas 24:44. Dice, después les dijo, estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Esto se lo dice Jesús a los discípulos de Emaús. Recuerden que los discípulos de Emaús que se alejan de Jerusalén, Jesús camina con ellos y les explica las escrituras. Y entonces estas palabras, ¿no? Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, es decir, en el Pentateuco, en la Torá, en los profetas, en lo que llamamos los Nevi'im, que vimos de esta segunda parte de la Biblia, y en los salmos. Entonces Jesús mismo habla de que en los salmos se está refiriendo a él. Entonces vamos a ver que los salmos hablan de Jesús, hablan de sus sufrimientos, de su destino como siervo sufriente. De él trataban esas lamentaciones de los justos oprimidos. Jesús va a ser un justo que va a ser oprimido por los judíos y después por los romanos. Las súplicas de confianza y de abandono en Dios también forman parte de su vida, pero también
cuando se nos habla de la superación de la muerte, de su entrada en la gloria, de su reinado, ¿no? Todos los salmos reales nos van a referir a Cristo como Rey. Y también vamos a ver que todos los versículos en donde describen que se invierte la situación de los pobres, los vulnerables, los necesitados, y que Dios interviene en favor de los justos, pues está hablando también de Jesús, de su propia vida, que fue traicionado, fue crucificado, pero también, injustamente obviamente, pero también de lo que Jesús vino a hacer en favor de los hombres. Entonces vemos que Jesús canta estos salmos con su voz, también con su vida es un salmo, podemos decir así, escrito. Y por último, pues Jesús sigue cantando los salmos con su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, en la iglesia, el cuerpo de Cristo, el Señor, pues vemos que sigue cantando estos salmos, especialmente pues en la liturgia de las horas, también en el salmo que recitamos todos los días en misa, pero especialmente en la liturgia de las horas. Y este hecho de que todos recitamos los mismos salmos a la misma hora, de la misma manera en todos los países, de distinto idioma, pero todos recitamos los salmos, pues nos pone en comunión los unos con los otros, pero también nos pone en comunión con todos aquellos que a lo largo de la historia han recitado estos salmos, ¿no? Estos salmos nos unen a todos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vemos que los salmos pues se van a convertir en la materia básica de la oración de la iglesia. Ya desde el inicio del cristianismo, cuando se adopta esta oración litúrgica, la oración que posteriormente va a ser la liturgia de las horas, pues introduce los salmos. O vemos los padres del desierto, pues la mayoría de su manera de ir caminando la vida espiritual era la recitación de frases pequeñas que eran salmos, la gran mayoría. Y pues actualmente también, o sea, el cuerpo de la oración de la iglesia consiste en los salmos, esta materia, ¿no?, que tiene la iglesia. Entonces, bueno, ¿y hay alguna duda sobre esta cristología de los salmos? ¿No? Muy bien. Y vamos a ver por qué podemos apropiarnos de los salmos, ¿no? Como que hemos hablado de que pues los salmos pueden ser utilizados por cada uno de nosotros para recitarlos, podemos hacer nuestras las palabras del salmista, pero ¿por qué podemos hacer esto? Entonces, pues los salmos nacieron en un tiempo y para un tiempo determinado, pero a su vez trascienden el tiempo. Y lo vemos en nuestra experiencia cotidiana. Recitamos un salmo o incluso escuchamos el salmo del buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta, y nos toca fibras del corazón tan profundas. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué podemos apropiarnos de los salmos? En primer lugar, porque son experiencias universales. Al final vemos que el profeta de alguna manera generaliza, o sea, entresaca de experiencias individuales que quizá vivió él o quizá observado en más personas que han vivido sufrimientos, dolores, injusticias, muerte, alabanzas, ¿no? Y observa la realidad o lo vive personalmente y de lo individual lo convierte en un ejemplo, pues, que se puede compartir, ¿no? Parte de una realidad que ha vivido él o que han vivido otros para hacerla una experiencia universal. Y entonces, pues el poeta recoge el sentimiento de muchos y pone en boca de todos las palabras que él compone. Y entonces vemos cómo aparecen en los salmos experiencias con las cuales todos los hombres nos podemos identificar. Alegrías, dificultades, miedos, pasiones, etc. Y lo que sí es que para poder llevar a cabo esta identificación o apropiación de los salmos, pues nosotros tenemos que buscar una experiencia análoga. O sea, no podemos pretender que un salmo, por ejemplo,
de que los enemigos me están persiguiendo a muerte. Si a mí ningún enemigo me está persiguiendo a muerte, pues no me voy a identificar y no me voy a poder apropiar de este salmo. Sin embargo, pues buscamos una experiencia análoga o equivalente para que sea una expresión válida. Y por eso me gusta mucho este esquema de Brueggemann de salmos de orientación, desorientación y nueva orientación, porque más o menos pues podemos ubicarnos en esa experiencia. Y también hay muchos listados, no sé si han visto en internet, pero hay lista de salmos para momentos de alegría, salmos para momentos de dolor, de sufrimiento, así. Incluso acabo de ver una publicación de Desde la Fe que utilizan las emociones de la película de Intensamente, describen la emoción y al final dicen un texto bíblico que puede uno utilizar en ese momento, y algunos de ellos son salmos. Entonces también pues es bonito, si quieren se los reenvío en el chat para que lo tengan. Luego, lo segundo es que son expresiones religiosas. Entonces, vamos a ver que el sentido original de un salmo, nos dice Alonso Shekel, se consuma cada vez que un hombre lo pronuncia como oración suya a Dios. Es decir, son expresiones religiosas que se pueden actualizar con el valor de esa palabra. La palabra actualizar no significa simplemente pues recordar, sino que la memoria es traer al presente lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, recordamos y hacemos memoria actualizando la obra de Dios que se expresa en ese salmo. Dios es buen pastor con los judíos del siglo II a.C. y Dios es buen pastor con los discípulos que estaban en vida de Jesús. Y Dios es buen pastor con nosotros. Y esa idea del buen pastor, que no es una idea abstracta, sino que es una realidad, se actualiza en el momento en que nosotros recitamos el salmo. Por lo tanto, el salmo expresa la experiencia de un hombre o de una comunidad y se convierte en expresión religiosa de un nuevo hombre y de una nueva comunidad. O sea, partimos de una realidad histórica de alguien que objetivamente escribió este salmo, pronunció este salmo, pero nosotros podemos hacer nuestras también estas palabras y en esta nueva comunidad se vuelve a recitar este salmo y vuelve a tener valor. Y esto se da porque el creyente no se identifica con el autor mismo, el que puso por escrito el salmo, sino con el orante, porque el orante, ahora él es el orante o ellos son el orante, ¿no? Entonces ya no es, ay, pues es que mi amigo que escribió el salmo, pues es su vida, su experiencia, lo que él hizo, sino que se convierte en una de dominio universal, en donde todos nosotros como orantes tomamos las palabras de alguien más para hacerlas nuestras. Y por último, también una cosa que es muy bella es que los salmos son expresiones religiosas de una comunidad. Por lo tanto, aunque uno no se identifique con un salmo específico o con la experiencia existencial de ese salmo, algún hermano, ya sea creyente o no, está viviendo esta experiencia. Por lo tanto, los salmos nos abren al otro, ¿no? Nos hacen vivir como la realidad del cristiano que no vive centrado en sí mismo, en sus problemas, sus situaciones y lo que él quiere decirle a Dios, sino que abre a decir, quizá mi hermano está en esta situación en donde los enemigos le están persiguiendo a muerte. A mí no, pero quizá alguien más. Y esto me abre a tener la sensibilidad de percibir lo que alguien puede estar sufriendo cuando un enemigo lo está persiguiendo a muerte. Y entonces, pues los salmos nos abren a los otros, especialmente en sus situaciones de sufrimiento. Y por último, pues obviamente los salmos los podemos apropiar porque son inspirados por el Espíritu Santo, como toda la palabra de Dios, como toda la Biblia. Todos los textos bíblicos son inspirados y por lo tanto, pues eso hace que sea palabra viva y palabra eficaz. Entonces, pues podemos ver que se pueden apropiar los salmos porque es palabra viva, es decir, vivificada por el Espíritu. Es el Espíritu quien inspiró los salmos y también es el Espíritu que en nosotros promueve una experiencia de fe semejante a aquella del salmista que lo compuso. Entonces, pues obviamente estamos en un plano sobrenatural, no es un texto, no son solamente poesías muy bellas,
que alguien escribió y que uno dice, ay, hasta me hacen llorar porque me hacen identificarme, sino que son textos inspirados por el Espíritu Santo, vivificados por el Espíritu, que cada vez que se pronuncian con el Espíritu con que fueron escritos. Entonces, pues tienen esta dimensión sobrenatural. Y vamos a terminar esto con una frase de San Agustín que me gusta mucho. Dice, las dos cosas son verdad, que son nuestra, o sea, que los salmos son nuestros y que no lo son, que son voz del Espíritu y que no lo son. Son del Espíritu de Dios, porque si no las inspirase Él, no las diríamos. No son de Él porque no está necesitado ni sufre. Estas voces son propias de gente necesitada que sufre. Son nuestras porque expresan nuestra necesidad. No son nuestras porque es don suyo aún nuestra capacidad de gemir. Entonces, de manera poética, San Agustín está diciendo cómo estas palabras son nuestras, pero no son nuestras a la vez, son del Espíritu, pero no son suyas a la vez, ¿no? Es una manera poética de decir, pues esta realidad compleja de estas palabras que nosotros con nuestra boca pronunciamos, pero que sabemos que con la fuerza del Espíritu y con la inspiración del Espíritu Santo las estamos recitando. ¿Hay alguna pregunta sobre estos elementos que dijimos? Hemos dicho que son experiencias universales, que son expresiones religiosas y que son inspirados por el Espíritu Santo. Te escuchamos de una mano levantada. Bueno, yo es un comentario. A mí me pasó que bueno, yo pasé por una situación muy difícil de enfermedad, pero, y por ejemplo, no sé a mí qué me pasa, pero ahorita que estamos hablando de los salmos, cada que escucho el que dice, en el Señor puse toda mi esperanza, ese me causa, no sé, pero siempre que lo escucho es como un sentimiento. No sé qué tenga que ver, pero ahorita que estamos hablando de eso, siempre he querido entender eso, o sea, ¿por qué? O sea, sí es obra del Espíritu Santo, no sé, pero yo siempre que escucho ese salmo, bueno, yo me identifico con él, ¿no? Pero siempre que lo escucho me causa no sé si es nostalgia, tristeza, no sé cómo identificarlo, pero sí, o sea, es algo, cuando yo les platico a las personas que es algo indescriptible, o sea, no me podrían entender lo que es como cuando vas a un lugar, ¿no? Como gente que va a la basílica o algo que siente ese sentimiento diferente, no como cuando vas a cualquier lugar. A mí me pasa eso con ese salmo. Qué bonito. Pues es un don de Dios muy hermoso, obviamente ligado a experiencias de sufrimiento en donde seguramente tú pusiste tu esperanza en Dios y por lo tanto, pues te recuerda todo lo vivido, desde el sufrimiento hasta el gozo de haber recibido el don de Dios, ¿no? De la sanación física, de que estés con salud, etcétera, o en una situación quizá no de salud 100%, pero bueno, al menos aquí estás con nosotros, ¿no? Entonces, pues obviamente estas palabras están cargadas de mucho, ¿no? No son cualquier palabra que se pronuncia, sino que tienen una carga muy grande para nosotros los creyentes. Y tiene toda una mezcla de vivencias reales, de sentimientos reales que se suscitan y a la vez de la fuerza del Espíritu, que nos hace tener experiencias sobrenaturales al entrar en contacto con su palabra. Entonces yo creo que pues sí, es un fenómeno así complejo en cuanto a todas las realidades que forman parte del encuentro con la palabra de Dios. Pues muchas gracias por compartir. Muy bien, pues vamos a presentarles una propuesta metodológica para acercarnos a los salmos y pues vamos a hacer un ejercicio el día de hoy por grupos con esta propuesta metodológica para que la tengan en cuenta. Les mandé en el grupo de WhatsApp el Word, pero puedo hacer también una fotografía. Va a salir mi cara, pero ya luego eliminan mi cara, por favor, para que también lo tengan a la mano en el grupo de WhatsApp, pero voy a explicar esta metodología y la van a aplicar en su grupo con un salmo que yo les voy a dar también un texto. Entonces,
¿Qué propuesta metodológica yo les doy para poder acercarnos a los salmos? En primer lugar, me gustaría sugerirles que para que nosotros encontremos un salmo que realmente pues toque nuestra vida, pues que hagan un ejercicio de ser conscientes de la propia situación actual en la que se encuentran, ¿no? Entonces, pues si uno dice, ay, yo estoy en una situación de mucha alegría porque acabo de recibir una gran noticia, no sé, como yo que hace 2 semanas nació mi sobrinita, entonces estoy muy feliz y entonces pues reconozco esa situación en la que me encuentro para elegir un salmo que corresponda a esa situación. Y para ello pues nos sirve esta herramienta que yo les di de salmos de orientación, desorientación y nueva orientación, o la herramienta que ustedes se encuentren. Como les decía, hay muchas en internet, pueden buscar lista de salmos para cada situación de la vida y van a ver que les van a salir salmos. Entonces, el segundo paso sería elegir el salmo que corresponda pues a esta situación en la que uno se... Después, la tercera sugerencia es leer el salmo varias veces de manera pausada. Unas 2 veces se pueden leer. La lectura de la palabra de Dios, cuando queremos que sea una lectura orante, pues conviene hacerla pausada para ir identificando alguna frase que llama más la atención. Y ese sería el paso 4. Se puede subrayar, quizá no en la Biblia, pero bueno, se puede escribir aparte. Pero bueno, aquella frase, aquellas 2 frases que nos tocan con más fuerza. Y a cada uno de nosotros nos va a ir hablando el Espíritu con distintas frases, cada uno de una manera distinta. Después el quinto paso, que es una de las cosas que van a hacer con un comentario que yo les envié, pero ahorita les explico el ejercicio, pues sí les recomiendo leer un comentario al Salmo. A veces los salmos, pues son escritos antiguos, son escritos que tienen palabras que a veces no comprendemos, que tienen imágenes que pueden ser metáforas, pueden ser comparaciones, pueden ser, pues sí, géneros literarios o recursos literarios que no son difíciles de entender. Y entonces a veces ayuda a leer un comentario al salmo. Los libros que les propuse de bibliografía comentan los salmos. O también pueden poner en internet comentario al salmo primero y les va a salir un comentario. ¿Para qué ayuda leer un comentario? Porque nos abre nuestro horizonte. Y entonces, aunque a nosotros el salmo nos esté hablando muy fuerte de una cosa, pero a veces no le entendemos con tanta claridad. Y cuando leemos un comentario, todavía se nos amplía más nuestro conocimiento. Y después, el paso número 6, meditar en base a lo leído. ¿Qué significa meditar en base a lo leído? Preguntarnos, ¿esto a mí cómo me afecta? ¿Cómo me impacta? Entonces, no sé, por ejemplo, el salmo que vamos a ver la próxima semana sobre el buen pastor, que dice que une 2 imágenes, la del pastor y luego la del anfitrión de la casa. Y entonces dice, unges mi cabeza y mi copa rebosa. Y uno dice, ¿qué significa eso? Y entonces cuando leemos un comentario, pues nos dice que uno de los gestos del anfitrión cuando recibe en su casa es ungir con aceite la cabeza, que es símbolo de un perfume, que halaga al huésped, etcétera. Y la copa rebosa es que está llena, ¿no? Es un anfitrión generoso, magnánimo, etcétera. Entonces nosotros lo trasladamos a nuestra vida y nos preguntamos, ¿cómo esta unción de la cabeza y la copa rebosa, qué significa para mí? ¿Cómo lo puedo aplicar a esta situación que estoy viviendo? Pues pensar que Dios es magnánimo, es generoso, es este anfitrión que me acoge, que abre sus brazos para tal cual acogerme, para manifestarme su amor. Y entonces así yo voy aplicando esas cosas que he comprendido con mi razón a mi vida. Y una vez que hicimos este ejercicio de leer un comentario, de meditarlo, vamos a repetir la frase o frases que más nos habían llamado la atención. ¿Por qué? Porque esa frase, después de haber leído y haber meditado, asume un nuevo sentido, un sentido mucho más amplio y decimos, ahora entiendo por qué resonaba tanto en mi interior. Y al final, pues vamos a recitar el salmo como oración final. Recuerden que los salmos, pues son oraciones, ¿no? Y entonces, terminando todo este proceso en donde el salmo asume un valor mucho más grande para nosotros, entonces lo recitamos con más fuerza haciendo la oración.
¿Hay alguna duda sobre esta propuesta metodológica? ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a hacer un ejercicio. Les he mandado, voy a dejar de compartir, les he mandado a WhatsApp un comentario al Salmo primero. Al Salmo 1 es un comentario que yo hice en base a algunos libros que consulté, etcétera. Espérenme, es que lo quiero. Antes lo voy a abrir y les enseño el ejercicio. Y antes de que nos vayamos al ejercicio, quiero ponerles un video. O bueno, lo podemos poner al final como conclusión de nuestra sesión. Thais, perdón, ¿cuántas salas te voy a preparar? ¿Cuántas personas son? Pues tenemos 14. 14. Entonces, ¿qué serán? Como 4 personas para que no sean muchos y sí puedan comentar todos. Ok, Como grupo. ok. Entonces voy a poner de 3. Ujú. Entonces, miren, primero se presenta que este salmo es un salmo de orientación, una introducción general, y vemos el salmo primero. Y entonces dice algunas indicaciones y luego va explicando, ¿no? La felicidad, los 2 caminos, el destino del malvado, el destino del justo, la Torah como único camino, etc. Entonces, este es un comentario. Este sería para el paso número, espérenme, que ya quité la presentación. Para el paso número 5 de leer un comentario al Salmo. Entonces, ustedes hacen los primeros pasos, después leen el comentario al Salmo y luego van al paso de la meditación, ¿sí? Y al final, vamos a regresar a la sesión para que compartamos algunas conclusiones de sus grupos y terminamos todos juntos recitando el Salmo. ¿Les parece bien? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, la imagen de las preguntas también ya está en el WhatsApp. Wow, qué nivel, no sé, qué Lupita. Yo ya les iba a mandar una foto de mi cara. Qué bueno que Lupita tomó una foto en donde no sale mi cara. Muy bien, entonces, vamos a hacer eso. Nos vamos a encontrar en una media hora para que tengan tiempo suficiente, pero sí me gustaría que regresemos a las 6:40. Regresamos para que nos compartan algunas conclusiones, recito los salmos y me gustaría terminar con el video sobre los salmos, ¿ok? Ok. Entonces, pues Ok. vámonos a trabajar en grupos. Listo, ya les tiene que estar llegando la invitación. Voy a poner pausa a la grabación. Adelante, Tai. Este ejercicio, no sé si quiero compartir, vamos a tener unos 10, después enseñarles el video y cerrar la sesión. No sé si alguien quisiera una breve conclusión de hacer este proceso, como estos pasos metodológicos para analizar, bueno, orar con un salmo. Lina solo si nos cerca, porque no sé, viendo que está el albergue, nosotros aquí. Has vivido acá. Estoy en casa de mi tío en Cuernavaca. Que aquí trabajando. Pues compártenos que alguna conclusión a la que llegaste o llegaron en grupo. Pues nos gustó mucho primero, bueno, el primer paso en donde decía que era como que traer a nuestro presente, porque lo hicimos como presente a nivel sociedad, y luego presente, fue algo muy lindo. Y algo también que nos llamó la atención fue el comentario tramos, en donde decía que, bueno, que era enfatizar la importancia de vivir una vida justa y piadosa, evitando la influencia de los malvados y encontrando alegría en la ley de Dios. Margarita comentaba que estamos todos, estamos en el bueno, que estamos todos luchando para no caer en esa maldad en donde todos podemos caer, ¿no? Que estamos ciertamente, decía yo, del lado de los, pero
a portarnos bien y como algo que nos pasó, que nos gustó mucho, es que a la hora también de elegir la frase que más nos había gustado, curiosamente tenía como en 6 partes, entonces como que no lográbamos coincidir todos en lo que Marta comentaba. No, Marcela nos habla en forma diferente a cada una de nosotras, entonces por eso pues, finalmente pues bueno, fue un ejercicio que nos gustó mucho y lo leímos varias veces y nos habló de forma muy linda cada una de nosotras, ¿no? Muchas gracias, muy bonito. ¿Alguien más nos quisiera compartir de su grupo cómo estuvo esta reflexión que hicieron? Sí, yo estuve en equipo con Erika y con Miriam y pues reflexionábamos que casi compartimos una situación similar como catequistas, y nos damos cuenta que pues en seguir el camino del Señor, pues siempre nos va a llevar a un buen resultado, ¿no? Si nos aconsejamos, si nos dejamos llevar por pues lo que está mal, lo que no se debe de hacer, pues obviamente pues vamos a tener malos resultados, ¿no? Y el comentario que leímos, bueno, Erika lo leyó de su Biblia, es muy gráfico, muy explícito, ¿no? Y decía, ¿no? O sea, casi como Jesús, ¿no? O sea, los que hacen bien, pues se van con la gloria, los que van mal, pues se van a la hoguera, ¿no? Entonces, pues veíamos del Salmo eso, ¿no? Que los que se acercan a Yahvé, los que en él tienen la confianza, pues son como esos árboles, ¿no? Que llega el otoño y pues no, o sea, no se secan completamente. Entonces, bueno, ahora sí que en resumen, eso fue lo que vimos. Muchas gracias. Qué bonita la imagen del árbol que está al lado de la acequia, ¿no? Y da fruto todo el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún otro equipo nos quisiera compartir? Nadie más trabajó, ya las vi. Solo 2 equipos trabajaron, las otras que se pusieron a comentar el punto, ya las caché. A conocerse. Conocerse que están en el mismo diplomado y pues como es en línea está difícil de conocer. Muy bien. Bueno, pues vamos a compartir el video. Gracias. Esté bien. Sobre los salmos. Hemos estado hablando acerca de la poesía en la Biblia, de cómo los poetas bíblicos amaban el diseño y usaban el simbolismo y la metáfora de manera magistral, experiencia de ponderación de las ideas lentamente y desde muchos ángulos. Y la colección más grande de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Entonces, de eso es sobre lo que vamos a profundizar aquí. Ahora, los israelitas compusieron muchísima poesía a lo largo de su historia. Sí, los poemas fueron escritos por los sabios, profetas de Israel. Algunos poemas fueron cantados por coros en el templo de Jerusalén, mientras que otros fueron orados por las familias en sus casas. Y puedo leerlos y elegir mis favoritos. Pero cada poema ha sido profesionalmente elaborado y luego colocado donde está por una razón, para crear una narrativa desde el principio del libro hasta el final. Los salmos recuentan poéticamente la historia bíblica completa y te invitan a un templo literario. ¿Un templo literario? Sí, el tabernáculo y después el templo en Jerusalén era donde los antiguos israelitas iban a encontrarse con Dios. Cuando llegabas, veías arte e imágenes por todos lados. Veías a los sacerdotes haciendo rituales, escuchabas canciones y oraciones. Todo esto proclamaba simbólicamente que tu Dios gobierna el mundo desde esta montaña y tú estás en su sala de estar.
Entonces el templo era un lugar para estar en la presencia de Dios y también para sumergirte en la historia del reino de Dios. Exactamente. Entonces, intenta imaginar lo traumático que fue cuando los babilonios invadieron Jerusalén, saquearon y quemaron el templo y se llevaron a muchos israelitas al exilio. Sí, ¿y a dónde irán ahora a encontrarse con su Dios y dar su historia y decir sus oraciones? Ahí es donde entra el libro de Salmos. Este es un libro de oraciones para exiliados, diseñado como un templo virtual. Entras a los Salmos para encontrarte con Dios y para escuchar de forma completa la historia bíblica del reino de Dios cantada en poesía para ti. Genial, pero ¿cómo hacen los salmos esto? Empecemos con el diseño del libro. Hay 150 poemas divididos en 5 secciones claras. Al principio se ha colocado una breve introducción, Salmos 1 y 2, que establecen los temas principales del libro completo repasando la narrativa bíblica. Ok, El Salmo 1 mira hacia el jardín del Edén y su río de la vida. sí, Dios colocó a la humanidad en un jardín templo. Y aquí los humanos decidieron definir el bien y el mal en sus propios términos, así que son exiliados del jardín. Pero el primer salmo pinta un retrato de esperanza acerca de un hombre recto que se deleita en la sabiduría de Dios, llamada Torá o instrucción. Esta persona es como el árbol de la vida en el jardín templo. Florece eternamente porque está plantado en el río de la vida, en Dios. Sí, eso es hermoso, pero ¿quién se supone que es? Bueno, ¿recuerdas esa historia en Génesis después de la rebelión necia de la humanidad? Dios hizo una promesa. Ah, cierto, un humano futuro, la simiente de la mujer que vendría y derrotaría al mal y restauraría el mundo. Y de esto se trata el Salmo 2. La promesa de Dios de que un rey del linaje de David vendría. Se le llama el Hijo de Dios y el Mesías. Dios lo designa para traer justicia sobre la maldad humana y restaurar el reino de Dios y la paz sobre las naciones. Entonces, los Salmos 1 y 2 introducen todos estos temas principales. Sí, luego el libro desarrolla esos temas a lo largo de las 5 secciones. Las primeras 2 exploran la complicada historia de David y de su familia real. La tercera sección se enfoca en la tragedia del exilio de Israel y la caída del linaje real de David. Pero luego, la cuarta y quinta sección reavivan la esperanza por el Mesías, un nuevo templo y el reino de Dios al otro lado del exilio. El libro termina con una conclusión de 5 partes, alabando a Dios por su fidelidad. Genial. Ahora casi la mitad de los salmos están conectados con un hombre, el rey David, quien Dios eligió para gobernar a Israel. Sí, la historia de David es muy importante en este libro. Él experimentó tiempos de dificultad, pero confió en Dios con una fe radical. Y en esos poemas, David comparte sus miedos, confiesa sus fracasos y ofrece gratitud a su Redentor. Y él constantemente está hablando de un profundo deseo de estar en la presencia de Dios en el templo. Pero espera, David vivió antes de que el templo fuera construido. Exactamente. Este retrato de David esperando y orando por el reino de Dios y el templo futuro se asemeja a las esperanzas de las generaciones posteriores de exiliados. Así que las oraciones de David podrían convertirse en las suyas también. David es como un entrenador de oración, dándonos palabras para saber cómo orar y cómo descubrir la presencia de Dios en tiempos buenos y malos. Exactamente. Hay 73 poemas conectados a David, pero la mayoría del resto procede de generaciones posteriores de poetas bíblicos, y ellos habían aprendido a orar y a esperar como David. Y así, el resultado final es el libro de Salmos, diseñado como un templo virtual para todas las generaciones del pueblo de Dios. Esta no es la clase de libro que lees una vez y lo dejas a un lado. No, está diseñado para una lenta relectura y reflexión durante toda la vida. Estas oraciones, lamentos y canciones de alabanza tienen el propósito de que sean nuestras. Son poemas para exiliados que están aprendiendo a vivir conforme a la sabiduría de Dios y a buscar la justicia de Dios en el mundo mientras esperan por el Mesías venidero y por el reino de Dios. Pues bueno, pues terminamos con este video y les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Yo tengo un podcast todas las mañanas de oración con los salmos. Entonces, si alguien lo quiere recibir para que oren con los salmos, es muy bonito. Y en ese grupo de WhatsApp los mandamos todas las mañanas. Me ayuda mi mamá y los manda a las 6 en puntis
Antes lo mandaba yo y si amanecía a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana lo mandaba. Si amanecía a las 8 de la mañana, pero mi mamá puntualmente a las 6 lo manda perfecto, entonces pues ahí sí lo quieren recibir. Y la próxima sesión, tristemente no voy a poder estar con ustedes, va a ser grabada, pero vamos a profundizar en esos dos salmos. Hoy vimos un salmo de orientación, la próxima semana un salmo de desorientación y después de nueva orientación para que apliquemos esta estructura que aprendimos. Y pues bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un gusto muy grande para mí poder compartir con ustedes. Siempre este auditorio de la animación bíblica de la pastoral es una delicia porque es gente amante de Dios, de su palabra, deseosa de hacer el bien. Así es que los admiro enormemente. Así es que muchas gracias por compartir este verano juntos. Y les recuerdo sus aplicaciones, porque sus pautas para aplicación a la vida, porque ya estoy haciendo la lista de todas las personas que entregaron sus pautas para que concluyan su diploma. Hay una mano alzada y un corazón, muchas gracias. La mano alzada, te escuchamos. Sí, lo que pasa es que yo en mi equipo seleccionamos el Salmo 4. Nos gustó mucho, pero se nos quedó la duda de que si es salmo de orientación o de nueva orientación. A ver, espérame un segundito. Déjenme ver su salmo. Y dijimos que íbamos a terminarle recitando el salmo, ¿verdad? Ahorita lo recitamos todos juntos porque ya lo tengo aquí listo. Salmo 4. Es un salmo de nueva orientación porque empieza: cuando clamo, respóndeme, oh Dios, mi justiciero, en la angustia tú me abres salida. Si fuera un salmo de orientación, no hace referencia al sufrimiento. Un salmo de nueva orientación por la desorientación. Eso es lo característico de la nueva orientación. Es como porque la orientación es este momento idealista de nuestra vida en donde pues vemos a Dios así como, claro, Él es bueno y es grande y todo nos lo concede, así. Después viene el sufrimiento y decimos, ¿qué pasó con ese Dios bueno, grande? Y la nueva orientación es el sufrimiento que dices, sí, Dios es bueno, pero ¿cuánto tuve que pasar para aprender que Dios es bueno? Como que un poquito ese es el sentido. Sí. Muy bien. Bueno, pues si les parece bien. Tenemos otra manita, Thais, de Erika. Adelante, Erika, abre tu micrófono. Bueno, ya, nada más era porque el libro de las pautas, porque pero dice que ya se las vamos a enviar para pero ya, lo dijo antes de que yo se lo preguntara, pero ya, muchas gracias. Ya he recibido muy buenas pautas, la verdad, felicidades por su trabajo. Yo les estoy respondiendo que he recibido, confirmado, y yo voy a ir anotando en la lista que me enviaron todas las pautas que han entregado para que le entreguen su diploma. ¿Ok? Y entonces vamos a compartir el salmo primero. Si les parece bien, juntos recitamos este salmo para terminar nuestra clase el día de hoy. Si quieren juntos, feliz quien no sigue el consejo de los malvados, ni anda mezclado con pecadores, no asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como árbol plantado entre acequias, da su fruto en su sazón, su fronda no se agosta. Todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados. Serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Palabra de Dios. Te alabamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Dios los bendiga mucho en este camino de profundización y conocimiento de la palabra de Dios.
Gracias por su testimonio y espero algún día conocerlos cara a cara. Regálenme Gracias. esa sonrisa encantadora y esos ojitos coquetones antes de que se retiren, por favor. No se vayan, sean compartidos. Esos dones que Dios les da, denlos, ofrézcanlos por mayoreo. Ok, Araceli, ¿se puede que abras tu cámara, linda? Bueno, sí se puede, si no, no hay problema. Ok, entonces Es que hoy no me arreglé. Ay, no te preocupes. Pero te comprendemos sin problema, no te quiero presionar. Ok, entonces todas a las 3 nos vamos a decir bienaventuradas, ¿ok? 1, 2, 3. Bienaventuradas. Bienaventuradas. Eso, no dejen de sonreír. Recuerden que luego la compu nos deja congelados, ¿listo? 1, 2, 3 por todas mis amigas, ya quedó. Que pasen una bendecida semana. Gracias igualmente. Gracias, buenas Hasta noches. pronto, bye.